Bienvenido Gonzalo Bacigalupe, psicólogo de la Universidad Católica, doctor en psicología de la Universidad de Massachusetts, máster en salud pública de Harvard, profesor de la Universidad de Massachusetts Boston, investigador asociado de CREASUR,
en la Universidad de Concepción. Ha sido por décadas un activo investigador y trabajador de la salud, tanto en Chile como en el extranjero. Desde su especialidad se ha destacado por su aporte durante la pandemia, democratizando la información y emplazando a las autoridades a corregir sus errores. Gonzalo, además, es candidato a constituyente por el Distrito 9, que contempla a las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca. Bienvenido, querido Gonzalo. Muchas gracias, Germán, por esa presentación. Uno siempre se queda un poquito apabullado cuando lo presentan así tan en grande. Pero muchas gracias por la invitación y aquí nos estamos apoyando en el mismo pacto para ver si podemos llegar a la convención, tú ahí en el Distrito 1 y yo en el Distrito 9. Así es. Y ahora sí, vamos a hablar de pandemia, de salud y nueva constitución. Gracias, Gonzalo. También nos acompaña Ninosca González Flores, nacida en 1965 en Santiago. Tiene estudios técnicos de contador en 1985 y enfermera universitaria, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, en 1993, con su título revalidado en la Universidad de Chile en 1998. Tiene 4 hijos y es jefa de hogar. ¿Sabían ustedes que el censo del 2017, el porcentaje de jefas de hogar en Chile se elevó al 41,6%? Desde hace 20 años trabaja en el Servicio de Salud de Arica, en el Hospital Juan Noé Crevani, en el área de la UCI, Unidad Paciente Crítico. Desde hace 4 años es presidenta de la Asociación de Enfermeras del Hospital Juan Noé. Fue presidenta también del Colegio Regional de Enfermeras y ahora es secretaria nacional de Comunicaciones del Colegio de Enfermeras, directora nacional de la Federación de Asociaciones de Enfermeras en representación de la región de Arica y Parinacota. También participó de manera activa desde el año 2012 en la coordinadora No Más AFP en Unidad Social, Bloque de Salud y Territorial. Bienvenida, querida Ninosca. Gracias, Germán. Igual una extensa presentación, pero sí, ha sido un arduo trabajo. Gracias por invitarme, por poder exponer mi experiencia y principalmente por dar a conocer las propuestas que puedo tener para una mejor municipalidad en Arica. Sí, la verdad es que omití inconscientemente de que Ninosca también es candidata a concejala por la ilustre Municipalidad de Arica. Éxitos, Ninosca. Y también nos acompaña Sergio Alvarado Vigar, 64 años, conviviente civil, 3 hijos, médico psiquiatra de adultos, titulado de médico cirujano en diciembre de 1980, especialista en psiquiatría, ex alumno del Instituto Nacional Promoción 1973, tamaña promoción, diplomado en psiquiatría y salud mental comunitaria, experiencia laboral amplia, destacando la salud mental comunitaria en Santiago y en Arica. Incluye acercamientos con la medicina del mundo aymara también. Además, experiencias importantes en salud mental laboral y, por otro lado, psiquiatra forense. Sergio reflexiona, comillas, a más tiempo que recorro mis caminos en la vida, más me identifico como un artesano de la psiquiatría e intento trabajar desde una perspectiva fuertemente teñida por lo psicosocial. Bienvenido, querido Sergio Alvarado. Muchas gracias, Germán. Buenas noches a todas, a todos. Bueno, sí, pues yo
no soy candidato a nada, en todo caso, eso es importante. No, la verdad que para mí en realidad fue sorpresivo y un agrado tener la oportunidad de ser invitado a esta conversación y poder conocer a personas como Ninochka, conocer más en directo, después de ya saber de la larga trayectoria que tiene Germán desde allá mucho tiempo. Y bueno, y reencontrarme con Gonzalo Bacigalupe después de como 4 décadas estábamos calculando de no haber tenido mayor interacción nosotros en directo, pero bueno, muchas gracias y aquí estamos para conversar. Muchas gracias. Felices de haber producido este encuentro después de 40 años que no se veían ustedes. ¿Ah? Una casualidad, sin duda, porque ninguno al inicio sabía que iba a estar invitado el otro. ¿Ah? Pero qué bueno, me alegro mucho por la amistad. Vamos entonces a la primera ronda, ya aquí básicamente una pregunta motivadora de esta conversación para todos. ¿Cómo se ha manejado la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 por el gobierno? ¿Cuánto hay de propaganda en sus medidas y cuánto hay de una estrategia efectiva que aspire a cortar con la cadena de contagios? Adelante, Gonzalo. Wow, a ver, hoy justo se cumple un aniversario del primer contagio verificado. Obviamente los contagios probablemente llegaron en febrero, pero el primer contagio que oficialmente trajo la epidemia a Chile. En ese momento todavía era una epidemia porque la OMS no se había decidido todavía que era una pandemia global, una pandemia, y la palabra global es porque varias epidemias, cuando la epidemia es en todo el mundo, es pandemia. Y eso sucedió 2 semanas más tarde, casi como un poquito más a mediados de marzo. Pero, a ver, ¿qué puedo decir? Yo he sido muy crítico de la gestión sanitaria del gobierno por distintas razones. Y yo lo veo más que simplemente una seguidilla de errores, que es lo que le gusta a los medios hablar, ¿no? El problema de las comunicaciones en crisis, una gestión caótica, una continua falta de probidad y de corrupción, un manejo populista centrado en activar las actividades extractivas y de las grandes corporaciones y del gran comercio, con la destrucción de los pequeños empresarios, del trabajador, etc. Todo eso son cuestiones que todos sabemos, que las podemos experienciar, no es necesario trabajarlas mucho, pero para mí lo más central de todo, y por eso me gusta que estén ustedes dos, Sergio y Ninochka, aquí, porque es la falta de pensar en el cuidado de las personas antes que se enfermen. El gobierno chileno, dirigido por Piñera y su gente, Sutil, la CPC, los que manejan el país, decidieron desde el principio transformar esto en el tratamiento de una enfermedad. Y todo el mundo, comillas, le reconoce el aumento de 600 camas UCI que habían en Chile a cerca de 2.000 en algún momento. En este momento estamos en un déficit de nuevo. Pero básicamente el tratar nuevamente de cooptar la salud pública por una salud privatizada, por el uso de grandes recursos financieros para tratar enfermos, lo que tiene mucho costo, nos va a dejar con un legado, un costo muy grande, pero más allá del costo financiero es el costo en vida, porque en realidad, basado en los recursos que tiene Chile, en los recursos financieros por un lado, en los recursos humanos en salud que tiene Chile, que son extraordinariamente buenos, a pesar del deterioro que ha existido en las últimas décadas, Chile tiene un muy buen sistema de APS, a pesar de su destrucción y a pesar de su problema de infraestructura, pero no se decidió consolidar la atención primaria y la prevención en salud, que es mucho más incluso que la prevención, que la APS, que la atención en salud. Y
ese yo creo que es el gran... Y después de que, bueno, eso significó todo esto, los respiradores, dar respiradores, todos tendrán una cama, todos van a tener una cama que en realidad los pone en riesgo de morir muy alto. Y después la solución tecnocrática, que es la de la vacuna, que obviamente yo soy un vacunista, admirador de las vacunas son uno de los mejores inventos del mundo, pero Chile hizo una gran apuesta por comprar vacunas, lo hizo bien, pero en realidad la gran apuesta no fue la del gobierno necesariamente, sino que nosotros estamos en este momento fundamentalmente vacunando con una vacuna que desarrollada en China, que por casualidad, a través de un equipo de investigadores de una universidad privada, lograron tener los contactos para poder traer esta vacuna para reemplazar a la que sabíamos que iba a ser complicada, que era la Pfizer. Nosotros, y aquí yo voy a terminar para ser breve, porque además yo me tengo que ir exactamente a la hora, así que para que todos lo sepan. Pero yo creo que y uno de mis intereses en ser candidato a la constituyente, uno de los grandes problemas en el manejo de la pandemia, como es el manejo en general de la salud en Chile, es que tenemos un Estado subsidiario. Y el Estado subsidiario le dice a los habitantes, cuídense. Nosotros no nos hacemos responsables, no lo dicen explícitamente, pero no nos hacemos responsables si las cosas van mal. Y las cosas han ido mal. Vamos a llegar a 28.000 fallecidos dentro de unos días. Tenemos en promedio, desde que comenzó la pandemia, exactamente un año atrás, un promedio de 75 fallecidos diarios que se han comunicado mal. Hoy en día vamos al alza, se nos disparó completamente, tenemos los hospitales colapsados, nuevamente, un año después. Y vamos a llegar probablemente a la cifra más alta que yo pensé que era la cifra más alta y loca que se me podía haber ocurrido. Yo la única vez que he hecho una predicción dije van a haber entre 4.000 y 30.000 fallecidos. Y vamos a llegar a 30.000 fallecidos este mes. Lo que es horrible, y eso significa además que probablemente van a ser, por supuesto, mucho más que 30.000, porque además estos 30.000 son los que contamos ahora, las pandemias hay que medirlas con un tiempo mucho más largo. Y para terminar, diría yo que uno de los grandes, no es que necesariamente la mentira, de las distorsiones, bueno, están todas reportadas, pero yo creo que uno de los grandes problemas es que siempre hemos querido compararnos con un país o países o continente que hagan aparecer a Chile mejor. Y efectivamente, a la final estoy seguro que hay países que van a tener una ejecución mucho peor que la chilena. Perú probablemente va a ser uno de los países más devastados, México, Brasil, ¿para qué decir? Pero Chile no debiera compararse con el sistema de salud público de Perú, ni con el sistema público de México, ni con el de Brasil, por su capacidad, porque los recursos y el sistema como tal, el engranaje, no es comparable. Nosotros nos debemos comparar con países que lo hacen mucho mejor, con mucho menos recursos. Uruguay es uno, pero hay otros países en el mundo comparativamente. Y hay un país desarrollado, Australia, que no se habla mucho, 25 millones de habitantes, una población relativamente similar, un gran continente con distintos climas que tiene alrededor de 1.000 fallecidos. Nosotros en Chile no debiéramos haber tenido más de 2.000, 2.500 fallecidos, quizás 3.000. Es un 10% de lo que tenemos. Y esa es una gran falta. Y yo creo que el Estado subsidiario y nuestra gran tradición de necropolítica, de, digamos, de alguna manera manejar los muertos como se manejan, pensar en los muertos como se maneja, no sé, una tabla Excel, nos tiene en este estado. A mí me preguntan, bueno, pero ¿hay algo bueno que haya hecho el gobierno? Es como cuando uno le preguntan, ¿hizo algo bien Pinochet? Sí, claro, pero el costo es demasiado alto. Y esa es mi gran crítica. Esto no es una cuestión de errores, los errores se cometen en desastres, todos los gobiernos cometen errores, incluso los con buenas intenciones, ese no es el asunto, se promete problema de comunicación, los desastres son esos, son errores. Pero aquí creo que hubo una intención muy específica de no cuidar a la gente y de priorizar lo que este Estado, este gobierno, algunos gobiernos pasados también han priorizado, que no es el cuidado de las personas a nivel de la prevención. Es un análisis muy duro, justo el día del aniversario, pero cada palabra que la estoy diciendo está basada en la evidencia. Exactamente. Bueno, acá Gonzalo me indica, ya vamos a llegar, lamentablemente, trágicamente, a 300
muertos, Ujú. lo que es enorme la cantidad. Y bueno, esto sin duda es una tragedia regional también, sin duda. Para continuar el diálogo, le vamos a pedir a Ninochka que se refiera al tema que estamos tratando y ojalá que lo haga también a nivel más experiencial, cómo ha sido la experiencia desde la enfermería, de la atención a los pacientes COVID, cómo se ha actuado desde el punto de vista de enfrentar la pandemia. Bueno, también mi opinión es crítica y también considero que fue un mal manejo desde los primeros días. Recordar que aproximadamente el 24 de marzo, nosotros como gremio hicimos llegar una carta, un correo, a todas las autoridades políticas de salud de la región, en donde a esa fecha teníamos un caso positivo en Arica. Y teníamos también a favor que ya había resguardo en las fronteras de Perú y de Bolivia. Entonces, yo siempre tomamos, y con nuestro gremio, la visión que si hubiéramos sido previsores y no reactivos a este tema, Arica podría haber sido una de las pocas regiones que se podría haber mantenido con los menos casos posibles. Porque lo único que teníamos que resguardar eran las fronteras terrestres por el lado del sur, el aeropuerto y los terminales terrestres, que es el terminal terrestre. Pero eso no se hizo, no se actuó con prevención, y obviamente a la fecha, como tú lo mencionas, llevamos casi 300 familias con pérdidas, en las cuales todos los días se cuenta como si estuviéramos contando, no sé, pues, cositas que compramos. Se cuentan personas que están fallecidas y familias que están afectadas por esos fallecimientos. Porque el tema no es que la persona fallece y se acabó el problema, es todo el tema emocional, todo el tema económico que significa enterrar esas personas fallecidas y los costos que ello involucra, y además en una soledad tremenda, porque tiene que ser en soledad todo ese proceso triste. Pero desde el punto de vista de la enfermería, como también lo mencionan en APS, fue una situación en la cuales las brechas de recursos humanos no fueron corregidas nunca antes en relación a lo que faltaba. Entonces, de manera reactiva, también se estrujó o exacerbó el tema de utilizar los recursos humanos que habían, pero aún así, todo ese personal clínico, personal de enfermería, personal médico, tuvieron que preparar gente nueva sobre la marcha y aprender mientras se atendía a pacientes críticos, pacientes graves y pacientes que fallecían, ¿ya? A nivel hospitalario, una reconversión de camas permanente en donde todos los servicios se convirtieron en su mayoría a servicios COVID, ¿ya? En donde dejamos de contar con teníamos nosotros el título de hospital amigo, en donde los familiares de manera permanente aportaban con el cuidado y el acompañamiento de los pacientes hospitalizados. Eso de un día para otro que dejamos de ser el hospital amigo y se convirtieron en pacientes que estaban, en cierta forma, librados a la atención que desde el hospital se brindara y desde el punto de vista profesional, técnico y auxiliar que había dentro del hospital. Entonces, si tuviera que hacer una crítica, lamentamos como enfermeros, lamentamos como personal de salud, que aún a la fecha se sigan tomando medidas erráticas, medidas faranduleras, en donde hacemos una apología del éxito recibiendo vacunas en los aeropuertos, cuando los colegas a nivel de vacunación en atención primaria, el día previo a comenzar la campaña de vacunación, ellos no contaban con los recursos. No estaban los dineros para empezar con la campaña de vacunación. El gobierno lo ve como una medida exitista, en donde yo creo que lo que se podría manifestar como éxito es un muy buen negocio. Compraron muchas vacunas,
en el tiempo más oportuno posible, pero el tema no es comprar vacunas. El tema es que el proceso de vacunación la hace el personal de APS, también hospitalario, y que tiene que ver con un gran equipo de enfermería y auxiliar de enfermería, más todos los otros colaboradores que se suman a esa tarea y que de alguna manera ellos involucran su trabajo y el que han hecho siempre, porque Chile es uno de los países que tiene probado éxito en los procesos de vacunación, incluso desde el año 1948, si es que no me equivoco, que desde esa fecha se empezó a plantear, dice la historia, los Allendes y las vacunas, porque era el abuelo del presidente Salvador Allende el que inicialmente manifestó el tema de que la vacuna tenía que ir asociada como algo que debiera ser del Estado, debiera proveerse desde el Estado, desde el Estado, bien digo, ¿ya? Pero no fue aceptada esa propuesta. Y más adelante, cuando el presidente Salvador Allende fue ministro de Salud, él también planteó, pero no era solo vacunas, era todo un contexto que iba asociado al tema de salud, a la dignidad en relación a la vivienda, en relación al trabajo, en relación al cuidado en general. Las personas no son solamente entes que se vacunan, las personas son un ente que está agrupado con necesidades que tiene que ver con derechos. ¿Ya? Pero eso se le olvida, entonces hacemos una farándula del tema de las vacunas cuando tiene que estar asociado a una salud que tiene que ser con previsión, a un derecho que tiene que estar consagrado en la Constitución, pensando en que está Gonzalo y que va a ser constituyente, y que además de eso tiene que estar asociado a los derechos y a las demandas que no tienen que estar relacionadas con cuánto dinero tú tienes, ¿ya? Tiene que ver con derechos que estén de por sí consagrados para cualquier persona que los requiera, ¿ya? Entonces, la crítica obviamente es mala. El presidente es un muy buen negociante y está utilizando eso, pero tiene que pensar que, como lo menciono, este tema del cuidado de las personas tiene que ver con algo previo. Tienen que ellos, el fortalecimiento de la salud tiene que ser para que todos los ciudadanos en Chile y todos quienes vivan en Chile no se enfermen. No que no se mueran, que no se enfermen, ¿ya? Porque el que no se mueran es la última alternativa, ¿ya? Es lo que no debe llegar a ser. Y como lo han mencionado, claro, adquirimos muchos recursos, se solicitó dinero de los gobiernos regionales, tenemos muchos implementos, tenemos mucho equipamiento en los hospitales, pero ese equipamiento requiere de recurso humano que esté involucrado en la atención de ese equipamiento. Un ventilador no necesita solo un paciente por morir. Un ventilador necesita un médico, necesita un equipo de enfermería, necesita kinesiólogo, necesita personal auxiliar, personal técnico, personal de aseo. Es todo un gran equipo multidisciplinario que está luchando a través de un equipamiento para que una persona no se muera. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que ojalá aprendamos de esta pandemia y que lo que acá prevalezca sea la prevención y que no tengamos que vivir, ojalá nunca más, en 20 años más, 30 años más, 40 años más, otra pandemia en donde estemos en las mismas, comprando ventiladores, comprando vacunas a última hora o de manera oportuna, pero que no es el objetivo. El objetivo acá es consagrar la salud de manera preventiva para que las personas no se enfermen. Muy bien, querida Ninosca. Sergio Alvarado, ¿cuál es tu pensamiento respecto a este primer tema? ¿Cómo se ha manejado la crisis provocada por la pandemia del COVID-19? Bueno, preguntita, ¿eh? Oye, o sea, lo primero es que decir que obviamente concuerdo con lo que plantea Ninosca, con lo que plantea Gonzalo, lo que tú, Germán, has dicho entre medio. Es que es muy difícil no ser crítico con la gestión del gobierno en pandemia, digamos. O sea, ya era difícil antes de la pandemia no ser crítico, hoy día lo es aún más. Pienso,
quiero como tomar algo de lo que decía Gonzalo cuando mencionó que lo que se ha tomado como errores sobre todo en los primeros meses de la gestión de la pandemia por parte de este gobierno, en realidad no basta mirarlo como una seguida de errores para entenderlo. En realidad creo que ahí se puede ver, o sea, de hecho hay errores, probablemente algunas de las malas decisiones que han tomado han sido errores, pero pienso que la gran mayoría de esas decisiones surgen a partir del rol que las autoridades entienden o asumen que deben tener como encargados del Estado y del gobierno y del Estado. Un Estado que viene siendo debilitado en términos de tamaño, recursos, estructura, capacidad de gestión y poder desde el tiempo de la dictadura. Y que en ningún momento, y eso debo decirlo con mucha pena, porque yo también luché contra la dictadura y también fui parte de algunos de los ciudadanos que estuvimos apoyando gobiernos posteriores, debo decir con harta pena que en realidad no ha habido ningún gobierno desde la dictadura que con seriedad y decisión haya puesto sobre la mesa la necesidad del cambio radical que obviamente hoy día entendemos y sabemos que pasa por la gestión de una nueva constitución, pero que antes, aun cuando no se planteara el cambio de constitución, sí había todavía algunas voces, algún tiempo que nos atraíamos a decir que la salud, la educación, la vivienda, o sea, las políticas sociales, no podían llevarse al extremo de la subsidiariedad como se ha ido desarrollando en todas estas décadas. Entonces, bueno, eso pasó, y pasó a vista y paciencia de todos nosotros. Afortunadamente ya habla bien de nuestro país y de nuestros ciudadanos, que antes de la pandemia, ya el 18 de octubre, se instaló una lógica y una señal potentísima de que parecemos, pero no somos. ¿Ah? O sea, pueden decirnos cosas que podemos parecer que las tragamos todas, pero no las tragamos todas, afortunadamente. La pandemia se encuentra en Chile con un Estado, y ahí quiero aterrizar un poco más en lo que tiene que ver con el sistema público de salud sobre todo. El privado es otro caso, pero que igual tiene muchas deficiencias en relación a esto. Y nos encontramos con un país, con un Estado y con un gobierno feliz de administrar la subsidiariedad, feliz de hacerse cargo de lo que son sus intereses. Es que no podemos olvidarnos de que un Estado subsidiario lo que es y en salud, con mayor razón, es como la manifestación práctica, es la manifestación como política de la lógica neoliberal. Si lo neoliberal implica entrar en un conflicto fuerte entre lo que son mis intereses como individuo versus los intereses del colectivo. Y en esa lógica, que es una dialéctica, creo yo, en permanente tensión, a veces nos desplazamos más para allá, a veces más para acá, en esa lógica vivimos en un país gobernado con la lógica de que el derecho a la salud, entre comillas, no está asegurado ni siquiera en las sagradas escrituras de la Constitución. Porque lo que se asegura actualmente, hasta con la Constitución de Pinochet, con el sello de Lagos posterior, lo que se asegura ahí es el derecho a ser atendidos cuando nos enfermamos, es el derecho a elegir si metiendo vía estatal o vía ISAPRE o qué sé yo. Otra cosa son las Fuerzas Armadas, que tienen una lógica distinta, que son un poder paralelo. Entonces, en un Estado en esas condiciones, viene el golpe de la pandemia y, no sé, para el común de los ciudadanos con quienes yo me relaciono en mi pega y en mi existencia aquí en Arica, uno dice, bueno, en realidad es comprensible, pues si nadie está preparado para una cuestión así, esto es difícil, ¿quién va a saber si estas cosas no ocurren casi nunca? Pero las reacciones posteriores han ido, y cada decisión importante que se ha tomado, en el cómo priorizan, por ejemplo, en el calendario de vacunas, en el cómo desplazan a los enfermos crónicos para instalar, qué sé yo, a los sectores, entre comillas, productivos, nos deja claro cuál es la prioridad de estas personas.
que dicen ser representantes y dirigentes del pueblo de Chile. La prioridad está en el dinero, está en el capital. Hay que proteger el capital. Y si eso se puede hacer de una manera que disminuya los costos en vidas humanas, maravilloso, porque así mantenemos cierta credibilidad. Pero lo que está pasando es lo otro, está primando el interés de lo económico y de lo económico privado, porque no estamos hablando de que se estén generando nuevos puestos de trabajo con una expansión del Estado para enfrentar la pandemia, que se estén generando, implementando, metiendo recursos importantes en salud o en educación, que es una realidad paralela, hermana y muy similar en algunos aspectos. No se están metiendo recursos ahí. Lo que se está haciendo es simplemente administrar la pobreza, que tiene que ver con la destrucción del Estado, que viene haciéndose desde la dictadura, y hoy día nos encontramos entonces con un equipo de personas que se caracterizan por su cinismo. Para terminar esta parte, yo quisiera decir que el presidente de la República, el señor Piñera, ya, no sé, entre psiquiatras a veces en serio, a veces en broma, a veces tratando como de bajar la rabia y la angustia, tratamos de hacer un análisis psicopatológico a este señor. Que no es la idea, ¿no? Porque en realidad tampoco se trata de que alguien porque tenga una patología psiquiátrica no pueda ser un dirigente, no pueda ser un gobernante. No, no necesariamente. El problema es que este hombre, más que una patología psiquiátrica, es una caricatura del ser humano o del ser que produce o que genera en su calidad de existencia un modelo de Estado neoliberal como el que tenemos. Es el tipo que se la rasca solo, el tipo que manipula a otros, el que se hace cargo de robar ideas, etc. Entonces, lo que quiero decir, para no irme tampoco a otros planos, eso lo traigo a colación más que nada para tener en cuenta de quiénes estamos hablando. O sea, ¿cuál es la ética con que funcionan estas personas? Porque aquí hay un problema de salud, hay un problema político, hay un problema valórico de por medio. Y eso es algo que me parece tan grave como el tema del calendario de vacunas. Eso por ahora, en realidad. Gracias, muy estimado y querido Sergio. Uno de los temas que se habló mucho a partir del 18 de octubre, el estallido o el despertar de Chile, y que se fue configurando después los distintos análisis y que yo comparto, es que el inicio del despertar de Chile fue también el inicio de la derrota estratégica del sistema neoliberal en Chile. Y de otra manera, la dirigencia lo que hace es contener ese advenimiento que viene sí o sí. Bueno, hay un tema muy importante que tiene que ver con las elecciones y particularmente con la elección de los convencionales constituyentes. Pero en la segunda ronda yo les pediría de que nos concentráramos en 3 minutos cada uno en cómo observan la situación actual, hoy, que se impulsa en relación a la pandemia, ¿no? Que se impulsa sin intervenir el corte de la cadena de contagio, sino más bien se opta por lo contrario, la empecinada vuelta a clases, la apertura de los cines, la vuelta de vacaciones. Hoy la doctora Isquia Siches en su Twitter dice: la comunidad médica está desconcertada. Isquia Siches es además, Gonzalo, hija ilustre de Arica, porque ella nació en nuestra amada tierra. ¿Ah? Queremos compartir esa buena noticia contigo. La comunidad médica está desconcertada, expresa. Las unidades críticas están al borde de la saturación en marzo. ¿Cómo se pueden estar abriendo casinos en esta etapa crítica? La comunidad de salud nos sentimos como la última línea. Afirma eso en la Comisión de Salud que sesionó hoy, hace poco, en la Cámara de Diputados.
¿Cómo ven esto ustedes? Ninoska, por favor. ¿Cómo se está tratando hoy este tema de la pandemia? Bueno, se está tratando mal. Así como la presidenta del Colegio Médico menciona hace esta declaración en Twitter, nuestra Federación de Asociaciones de Enfermeros y Enfermeras de Chile, también vemos de manera crítica como aún así teniendo todas las ganas de trabajar de manera mancomunada con el ministerio, con el colegio médico, a través de las mesas COVID, con los expertos que aparecen y que parece que no fueran tan expertos, hasta el día de hoy se niega el paso a los profesionales que están directamente relacionados con la atención y el cuidado de los pacientes, ¿ya? Es clara la visión que tiene el colegio médico, pero también es clara la visión que tiene la Federación de Enfermeros y el Colegio de Enfermeras, en que estas soluciones se dan en conjunto con todos los actores de la salud y también con esos actores políticos que toman las decisiones, o de esta no salimos, porque al final llevamos un año a la fecha y todos pensaron, o muchas personas tuvieron la idea de que a lo mejor en noviembre del año pasado ya íbamos a estar con números más favorables, que en diciembre ya íbamos a estar así como entrando a una normalidad en un futuro 2021, pero ya estamos en marzo, vamos a llegar a una cantidad de casi 30.000 fallecidos, ¿ya? Y la situación no se ve por dónde mejorar, porque la capacidad de las camas de los hospitales están saturadas, la capacidad y el ánimo de las personas y de los trabajadores de la salud están saturados, ¿ya? En donde ya la salud mental de ellos está terriblemente afectada, ¿ya? Entonces esas cosas no se toman en cuenta para tratar de corregir esto y seguimos avanzando con medidas parche que no llegan a un buen consenso y no llegan a tener claridad en la solución de este problema. El tema era esta normalidad en la vuelta a clases. Ayer yo hablaba con la enfermera que está a cargo del plan de inmunizaciones de acá de la región de Arica, y resulta que ella mencionaba de qué manera vamos a volver con normalidad con los niños a clases si se contagia un niño directamente en una clase que entre para ellos es normal, va a dejar aproximadamente a 30 personas como contacto estrecho, entre profesores, compañeros y las personas con las cuales puede haberse relacionado mientras va al colegio. Y dentro de esas 30 personas, ¿cuántas familias más están afectadas de manera multiplicada en cada una de las casas de esos niños? Y los funcionarios de la salud que están involucrados ahí y que tienen que seguir brindando atención y brindando el cuidado de las personas. Entonces, al final, las decisiones las toman expertos, que en realidad lo único que les interesa es este tema de que funcione desde el punto de vista productivo el país, en donde, como con esta mentalidad de sistema neoliberal, en donde la individualidad de las personas y la mirada macroeconómica del gobierno no está relacionada con la salud de las personas, está relacionada con mantener una imagen de un país normal, exitista, como decía Gonzalo, comparándose con países de América del Sur, que realmente no tenemos parámetros de comparación, porque son distintas las cosas, son distintas la cantidad de habitantes, son distintas la cantidad de recursos. Probablemente ahora con todos los aportes en todos los hospitales, que es el área que yo conozco, vamos a tener mucha implementación. Tenemos muchos recursos, estoy segura que las bodegas de los hospitales están llenas de maquinaria y de aportes que se lograron a través de los gobiernos regionales, a través de otros aportes, ¿ya? Pero el tema no es ese. El tema es que la principal razón del funcionamiento de los centros de salud hospitalarios o APS no está enfocada en la salud de las personas.
está enfocada en noticias exitistas que no van a superar la pandemia. Esa pandemia se está superando a costa de las personas y de los trabajadores de la salud. Muchas gracias, Ninosca. Muy amable. Quisiéramos pedirle entonces también la opinión a... ¿Me dejas ir a mí primero, Germán, o no? Porque me tengo que Bueno, ir. ya, pero quiere, Porque claro me que tengo sí. que ir a las 9, entonces por eso te lo... Mira, hay una cosa que yo estoy en desacuerdo con la presidenta del Colegio Médico. Yo no estoy desconcertado. Y yo creo que, claro, ella tiene que decirlo en su posición como presidenta del Colegio Médico, de una asociación gremial, tiene que usar esas palabras diplomáticas. Pero yo no voy a ser diplomático, es decir, nosotros, muchos expertos y científicos, dijimos que las medidas que se estaban tomando desde principios de diciembre nos iban a llevar a esta catástrofe. Porque lo que vemos ahora es una catástrofe. Es decir, las compras navideñas, el año nuevo, los permisos de vacaciones, definitivamente tenían que se adoptaron además en un contexto en el cual en muchas regiones la pandemia nunca estuvo bajo control. Porque Chile, en el fondo, en términos de la pandemia, son como distintos países. Y claro, la mirada centralista, nuevamente, un gran problema que en algún momento dentro lo podemos conversar, que un gran serio problema de esta pandemia. Todas las decisiones se toman desde la moneda y se toman desde la moneda con la mirada de Vitacura, Lobarnechea y Las Condes. Entonces, esa mirada hace que las regiones sean abandonadas, que las comunas de la gran región metropolitana sean también abandonadas, 8 millones de habitantes. Nosotros en este momento estamos en una caldera. Yo hoy día hice territorio, visité familias, 2 familias en cuarentena en un barrio que no visité muchos, en COVID. Con niños, se enferma uno, se enferma el otro, y etc. Es una situación súper crítica, súper predecible. Era claro que estos permisos de vacaciones generaron una situación de movilidad como si hubiera normalidad. Y el mensaje de la vacuna, cuando recién desde mañana, desde hoy, empezaba a haber vacunación masiva que va a llevar inmunidad en 2 semanas más. O sea, olvidémonos de inmunidad hasta fines de mes para algunas cantidades de personas, pero en realidad estamos sentados en lo que yo pruebo probablemente que va a ser un pic mucho más, un pic que además nos va a llevar arriba, pero después arrastra muchos fallecidos y que probablemente nos va a parecer mayo como algo que fue bueno, digamos, porque además esta vez no vamos, como decía Ninosca, no tenemos la capacidad hospitalaria, no solo por una cuestión tecnocrática, tecnológica, respiradores, sino que personal. Sabemos además que los respiradores no son tan útiles, se necesitan mucho menos de lo que pensamos que se necesitaban, se necesitan con menos tiempo, etc. Hay otras cosas que se hacen antes, que son más baratas, que son más importantes. Entonces aquí estamos enfrentados a una crisis muy parecida a la que tuvo Israel cuando empezó a vacunar masivamente. Tuvieron un gran alza de contagio. Entonces yo creo que eso junto con, es marzo. En marzo hay mucho movimiento social, va a haber mucha revuelta, ya existe, hay mucho descontento, hay mucha rabia, probablemente vamos a tener un tercer retiro que sirve como un colchón. La clase política todavía encajonada en agarrar espacios de poder, y yo creo que en cierta medida la convención, la asamblea legislativa, la asamblea que queríamos, ¿no? La asamblea constituyente que queríamos, en cierta medida no le dan mucha pelota los partidos, porque la derecha solamente le da pelota, simplemente porque lo que importa todavía en la lógica de todo el espectro político es agarrar las cuotas de poder a nivel municipal y a nivel de las gobernaciones y a nivel donde sea, donde haya poder. Y es prepararse para las elecciones de diputación. Ese es mi análisis, un análisis todavía bastante escéptico, como dicen los más jóvenes, que me lo dicen a mí, ¿qué sabís tú, cuico de mierda, como me dicen algunos? Porque en el fondo la gente todavía no ve un cambio en la política, en entender dónde estamos y lo que la gente realmente quiere. Yo no lo quiero representar lo que la gente quiere, pero yo lo escucho todos los días, las cosas que me dice la gente. Y la rabia y la ira es gigantesca. Y
todavía no escuchamos lo que realmente se quiere. La gente no quiere más privilegios. Tantas hijas e hijos de diputados, de senadores, quieren ser candidatos. El ex subsecretario Zúñiga quiere ser candidato en el mismo distrito donde yo voy, querellado, gestión caótica, corrupto. ¿Cómo puede ser? Eso genera rabia y eso para mí me preocupa mucho porque yo espero que esta convención constituyente funcione. Si es que los delegados que elegimos están conectados con la gente, incluso aunque no tengamos un 2/3. Yo espero que estén conectados con la gente, que estén en diálogo continuo como estamos ahora, que nos pasamos en conversaciones, que generemos los mecanismos para eso. Pero para poder hacer eso, realmente tenemos que dar vuelta a esta manera de hacer política. Yo me tengo que ir, me estaré esperando en otra reunión. Pucha, ha sido un encanto y un agrado estar con ustedes tres. Tú sabes, Germán, cómo te aprecio. A ti también, Sergio. Y a ti que te conozco ahora, Ninoska. Obviamente estamos en la misma onda de ideas. Te deseo toda la suerte del mundo, pero me tengo que ir. Lo siento mucho. Sí, está bien. Está bien, tú nos habías explicado esto, Gonzalo, te deseamos éxito. Sin duda estás en campaña. Lo esencial son los territorios, porque además tienes 8 comunas. ¿Ah? Así que un abrazo grande, gracias. gigante. A ustedes también. Cuídense, cuídense, no se contagien. Así es, así es. Chao. 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 Querido Sergio, ¿cómo ve la situación actual para cerrar este ciclo? Sí, mira, es cierto, es cierto que esto es como la típica frase de la crónica de la muerte anunciada. O sea, es verdad que esto del desconcierto del que habla la doctora Siches y que me representa muy bien como presidenta del gremio, eh, eh, el desconcierto está, o sea, ¿cómo no estar desconcertado cuando vamos viendo todas las semanas decisiones y medidas que contradicen cualquier posibilidad de avanzar en la línea de la prevención en forma integral? Pareciera ser que las autoridades del gobierno, que tal como ya lo hemos dicho en esta conversación y se dice en otras también, dedicaron todo su esfuerzo, entre comillas, todo el primer tiempo y durante la mayoría del tiempo que lleva la pandemia, a reforzar los recursos del nivel terciario de salud, o sea, de atención y recuperación y rehabilitación, claro que tampoco tan bien, digamos. Y nunca vieron o nunca se plantearon con seriedad que el foco tenía que ser puesto en la prevención, y la prevención entendida no solamente como poner vacunas, sino que como mirada, para las decisiones políticas, administrativas y sanitarias, naturalmente. Eh, esa falla en la prevención incluye, por supuesto, el tema de las inequidades que existen a través del país en cuanto a la capacidad de hacer seguimiento en la cosa de la trazabilidad de los contactos, qué sé yo. Se han producido desencuentros. Acá mismo en Arica vimos algunos desencuentros entre la autoridad gubernamental y el municipio en relación al tema de los seguimientos, malos entendidos, qué sé yo. Pero esos son copuchas, esos son cagüines nomás. Lo que interesa es darnos cuenta que en ningún momento el gobierno ha apostado a fortalecer los espacios técnico-comunitarios que deberían ser los protagonistas de la pelea contra la pandemia, por lo menos. Me refiero a reforzar con recursos, la atención primaria, reforzar con recursos también la participación de profesionales de niveles superiores en actividades de atención primaria. O sea, no se puede seguir funcionando, creo yo, con la lógica de que los técnicos están en una parte en que pueden como ver la verdad y la comunidad tiene que tragarse eso como si fuera una revelación.
Yo creo que ya no resiste más un modo de funcionar en que el ciudadano, la ciudadana, las personas comunes y corrientes, las personas que llegan a vivir a Chile, las personas que la pasan mal en la calle, no, es un momento en que ya no puede ser no puede ser que no tengamos la posibilidad de que la gestión de los recursos y la dirección de las políticas sociales vaya en función de verdad de proteger, de cuidar la vida y de promover la calidad de vida de las personas. Ahora están dándose vuelta en lo mismo. Fíjate que yo creo que el término desconcierto sí me hace algún sentido. Sí me hace algún sentido. Primero porque, bueno, yo soy psiquiatra clínico, no soy salubrista, por lo tanto hay cosas que no manejo, cosas que de repente no entiendo. Pero más que nada porque no se ve una línea creíble y consistente para seguir enfrentando el tema de parte de las autoridades. Y eso no tiene que ver con los expertos o con las expertas. Las personas expertas han estado a disposición de las autoridades, pero las autoridades no toman en cuenta lo que dicen las personas expertas, toman en cuenta lo que dicen los expertos en finanzas, toman en cuenta lo que dicen los expertos en salvaguardar los recursos transnacionales que están en juego también en este minuto. O sea, estamos todos tomados por momentos colapsados con la preocupación por la pandemia y el sufrimiento humano enorme que trae asociado, enorme. No solamente en las personas que han tenido la desgracia de perder a un ser querido o a más de un ser querido, sino que en personas que tienen que estar viviendo o sobreviviendo sin acceder a un mínimo digno para poder sostenerse porque no hay trabajo, etc. Pero lo central es entender que la lógica que está imperando es la que hace muy difícil, por no decir imposible, que un gobierno de este signo, como el que tenemos actualmente, vaya a poder dar una respuesta adecuada en que los protagonistas sean, que los intereses protagónicos, sobre todo, sean los de las grandes mayorías, sean los de las personas comunes y corrientes. El tener la posibilidad de vivir, de vivir con cierta tranquilidad, de asegurar que sus hijos no van a estar expuestos a contagiarse y a morirse si van a clase, que puedan transportarse de un lugar a otro de donde viven a su trabajo sin que estén en riesgo de llevar la muerte a sus casas de vuelta. Eso es lo que el gobierno y las autoridades no son capaces de ver. No sé si ya sería entrar en un terreno medio metafísico el opinar si se les ocurre o no se les ocurre. Eso no sé, prefiero no saber. Pero en los hechos, la conducta, las decisiones muestran una indiferencia absoluta por el dolor humano. Y a mí como artesano de la psiquiatría, como decía, como trabajador de la salud mental, eso me parece terrible. Me parece terrible. Creo que no hay lógica, no hay ideología, no hay creencia religiosa, no hay nada que pueda sustentar una conducta del nivel de inmoralidad que ha mantenido este gobierno en relación al manejo de la pandemia. Eso. Muchas gracias, Sergio, muy amable. Nos han llegado, bueno, algunos saludos, ¿no? Nos están viendo de distintos lados de Chile. Cari Muñoz le manda un saludo a Gonzalo, ¿no es cierto? También Natalia Cortés, ¿ya? Gracias por decir la verdad que muchos callan. Cristian González, Germán Liñero, me mandan un saludo también a mí. Ruth Noemi le manda un saludo a Ninosca, una tremenda luchadora por la salud. Y Harry Álvarez, fuerza y empeño, señora Ninosca, una dirigente luchadora de verdad. Y Ruth Noemi Muñoz, bueno, ya lo leí, María Díaz Rubilar, también me manda saludos a mí. Muchas gracias, muy agradecidos de que nos estén escuchando, participando, y gracias por sus saludos. Pregunta Natalia Cortés, ¿qué opinan sobre que se obligue al retorno a clases presenciales a los niños
y niñas. Bueno, yo creo que ya dimos nuestra opinión, ninguno de nosotros está de acuerdo. Lo que yo creo que hay que ver es cómo interviene los padres y apoderados que tenemos a nuestros hijos aún en el colegio, ¿no? Porque acá quien define si acaso se va o no se va a clases es la comunidad escolar. Entonces los apoderados tienen mucha relevancia en dar la opinión, no solamente en sus cursos, en el centro de padres, sino que hacerlo presente al colegio. Y la verdad es que esto no es un capricho, porque no es solamente el hecho de que los niños entren a clases, sino que las condiciones, no hay ninguna preparación, porque el Servicio Local Educacional Chinchorro le ha bajado los presupuestos a todos los colegios de la región de Arica y Parinacota, porque ellos ahora están a cargo de todos los colegios de las 4 comunas. Entonces, yo me pregunto, ¿los niños van a ir al colegio? Van a haber 3 mascarillas diarias por niño porque se las tienen que cambiar. Además, están en permanente actividad. Las mascarillas se desgastan, se echan a perder con la transpiración, la respiración. Hay suficientes baños, hay suficiente alcohol gel para los niños, hay suficiente distanciamiento, hay recursos para hacer los distintos protocolos escolares en los colegios y cumplirlos, no existe. Entonces no basta dar una orden desde arriba, el ministro de Educación que se ha empecinado como una persona obtusa, ¿ya? Que lo único que le interesa es cumplir una meta, no le importa la salud de la población. Como lo decía un niño en un testimonio hoy día, yo no quiero ir al colegio. ¿Por qué? Porque no quiero llegar a casa e infectar a mi abuelo ni a mis padres. Así, qué claridad tenía ese niño frente a la inclemencia de las autoridades que no ven el tema humano como central en la vida, sino que solamente estas cosas de metas absurdas que están contradiciendo romper una cadena de contagio. Quisiera, bueno, la verdad es que esta pregunta, este tema que podría darnos para un programa enorme, digamos, un solo programa. ¿Qué ha pasado y qué pasa con la salud mental de los chilenos y chilenas, querido Sergio Alvarado? Efectivamente, eso o sea, da para largo y va a tener que dar para largo porque esa ola viene subiendo, 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 muy, muy fuerte, muy fuerte. La salud mental de los chilenos, si que uno puede hablar así tan genéricamente, ha sido de alguna forma certificada como una debilidad del país desde hace ya varios años. En los estudios que se hacen a veces por algunos investigadores, epidemiólogos, aplicando determinados instrumentos que están validados internacionalmente, sabemos que en Chile, de hace ya muchos años, la frecuencia con que las personas se enferman de cuadros depresivos, de cuadros ansiosos, sobre todo, de mucha gravedad, son cifras alarmantes de hace ya varios años. Obviamente, y ahí viene otra vez el tema del centralismo, las realidades son distintas según la región, y dentro de las regiones también hay realidades distintas. Hay zonas en las cuales las tasas de suicidio juvenil son impactantes, y en la comuna del Lao no hay nada de eso. O sea, hay muchas cosas muy graves en la salud mental. Pero hoy día, en relación al tema de la pandemia con todos sus impactos, su impacto subjetivo en un primer nivel que amenaza la vida y por tanto el sabernos, porque todos sabemos que nos vamos a morir, pues si eso no es ninguna novedad, pero no vivimos en general en tiempos normales pensando en que capaz que mañana me muera, o estoy cerca de morirme, o mi compañero o mi compañera se va a morir mañana. No, no funcionamos así. Pero ahora estamos teniendo que tratar con eso. Eso fue lo que más
movilizó, yo creo, las angustias de las personas en los primeros tiempos del impacto de la pandemia. Una vez que ya empezamos, entre comillas, a naturalizar la muerte, a normalizar el que las personas se mueran por esta cosa, entre paréntesis, obviamente esa normalización también hay que desagregarla porque, como se ha dicho por ahí, son los sectores más desposeídos los que ponen los muertos, la mayor en términos epidemiológicos, en términos estadísticos, digamos, y eso es real. Ha venido luego el impacto del económico, el impacto del confinamiento, que ha hecho que las relaciones interpersonales dentro de las casas, independientemente de cuál sea el modelo de familia que esté viviendo en esa casa o cuántas familias hayan dentro, las interacciones se sobrecargan, se hacen más intensas, más frecuentes, recurrentes y por tanto también y más exclusivas, en el sentido de que si yo vivo con dos personas, me relaciono todo el tiempo con esas dos personas nomás, cosas que antes canalizaba en otros lados, ahora la estoy trayendo para acá, la conflictividad en la vida familiar ha aumentado enorme. Y para qué decir, y eso ya hay denuncias por todas partes, del grave aumento de la violencia intrafamiliar, de los casos del abuso, maltrato y violencia contra las mujeres. Los femicidios también han seguido su desarrollo. Es complejo pensar en una salida o que en cómo ofrecer, cómo el sistema público, sobre todo, de salud, puede, o el sistema de salud integrado, tratemos de ir pensando ya con menos distancia entre un sector y el otro. ¿Cómo garantizamos un sistema que sea capaz de contener, de atender y de intervenir oportunamente para que las personas puedan sobrellevar esta cuestión? Están surgiendo aumentos de tasas de patologías como el estrés postraumático, cosas de ese tipo, en familiares de gente que ha perdido, que han fallecido desgraciadamente y muchas veces en contextos tremendamente dolorosos. Desde mi punto de vista, y ahí creo que es inevitable tocar el tema del Estado como función y de la Constitución como herramienta máxima, digamos. Si no tenemos un rayado de cancha que exija el respeto por los derechos humanos de modo integral, o sea, los derechos sociales integrados en los derechos humanos, que si no somos capaces de asegurar en la nueva constitución, por ejemplo, que lo que interesa en salud, lo que debemos tener asegurado quienes vivamos en Chile, chilenos o del país que vengamos, del planeta, del que sea, digamos, si somos reptilianos, los reptilianos también tendrán que ser atendidos. O sea, esto es un pedazo de tierra, no es propiedad de nadie. Por tanto, el que alguien viva acá o no viva acá no es el tema. O que haya nacido acá o no es el tema. ¿Cómo aseguramos entonces no solo el acceso a ser atendidos oportunamente, sino el vivir en un lugar en que el Estado, el constructo social que permite cuidar los intereses, se supone que de la gran mayoría o de todos, cómo hacer para que ese Estado de verdad garantice una vida saludable? La vida saludable implica tener asegurado la vivienda, tener asegurado el trabajo, tener asegurado la educación y la salud, por lo menos. Eso para no ponernos muy exigentes, porque si hablamos de cultura, capaz que esa gente se puede asustar, van a decir que la cultura es un lujo, no. Tú sabes muy bien de eso, Germán, te ha tocado eso muchas veces enfrentarlo seguramente. Son todas herramientas que son parte de nuestras vidas. Es así como vivimos. Y vivimos en comunidad no porque sea una ocurrencia delirante del cosmos, sino que porque nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos todos, todas, todes. O sea, no podemos dejar gente fuera, no podemos quedarnos fuera. Necesitamos que las organizaciones sociales se empoderen hoy mismo, desde ya,
y que sean capaces de ir y saber muy bien por quién votan cuando van a elegir a un constituyente, por quién votan cuando van a elegir un concejal, una concejala, que sepan muy bien cuál es su postura. Hay que democratizar el poder. Si no aplanamos la pirámide del poder, tampoco vamos a poder aplanar no vamos a poder como garantizar, por más que lo escribamos en 10.000 constituciones, el respeto por los derechos de las personas, incluyendo el derecho a la salud de forma integral. O sea, creo que estamos en un tiempo súper relevante, que se viene gestando de hace tiempo, que hace una primera explosión importante en octubre del año pasado, en que millones de personas salimos a las calles a manifestarnos y a decir ya no más. Vino el cuco de la pandemia, que ha sido muy bien manipulada por parte de las autoridades políticas para establecer y mantener a rajatabla medidas de control social que no tienen nada que ver con lo epidemiológico ni con lo sanitario, como es el caso del toque de queda. O sea, el toque de queda, ¿qué? No sé, ¿será que la gente irá a querer salir de noche a contagiarse? No sé. Yo creo que la lógica de quienes nos gobiernan, desgraciadamente, es una lógica de minorías, de ultraminorías, es una lógica que defiende el capital y solamente al capital, no importa quiénes vayan quedando en el camino, incluso de sus propios amigos. Es una lógica que no piensa en la vida humana realmente. Eso, ¿qué más puedo decir? Muchas gracias. Sí, bueno, se nos ha ido acabando el tiempo de manera increíble. Bueno, muchas gracias por la intervención, Sergio. Tú anticipas también un tema. Habíamos pensado poner un video introductorio y le vamos a decir que lo omita el director Eduardo Cortés Saldívar. Está detrás de las cámaras, es nuestro director audiovisual, que nos permite salir con esta calidad de imagen y que lleguen estas imágenes hasta sus hogares. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a omitir ese video porque ya ha entrado de lleno Sergio al tema, ¿no? Nosotros en general compartimos de que deseamos terminar con el Estado subsidiario y queremos formular otro Estado, construir otro Estado, y le hemos denominado eso un Estado social de derecho, en donde no solamente el derecho al trabajo, primer derecho humano central, sino que, como se ha dicho, el derecho a la vivienda, el derecho al jubileo, a tener una etapa de júbilo cuando uno termina de la época laboral, ¿no? De ahí viene la jubilación, y no una etapa de angustia, con pensiones dignas y justas. Y bueno, y también está el derecho a la educación y el derecho a la salud, ¿no? Donde lo ha tocado ya nuestro querido amigo Sergio. ¿Cuál es la opinión tuya, querida Ninosca, respecto de este tema? La salud como un derecho esencial que tiene que estar consagrado en nuestra Constitución. Y la salud también en su atención primaria. Tú como concejala, la fortaleza del sistema municipal a la salud primaria también aquí es clave. Te dejo la palabra. Bueno, creo que acá nos vamos a enfocar principalmente en las propuestas, en donde, claro, yo planteo que el derecho a la salud sea un derecho que esté consagrado en la Constitución, que sea gratuito y que obviamente dé una cobertura universal a todas las personas que vivan y que residan en Chile, ¿ya? Independiente, como dijo Sergio, de qué país vengan o si están acá y son de distinto color, de distinta ideología, de distinta religión. Porque creo que este tema de elegir a los constituyentes va a estar enfocado precisamente en eso, en que las personas que sean elegidas formulen la mejor constitución que dé garantías a todos quienes vivan en Chile. Y alineado con ello, obviamente tiene que estar el trabajo de las otras elecciones que tiene que ver con alcaldes, gobernadores y concejales. ¿Por qué? Porque
no pueden estar descoordinados uno del otro. Yo creo que acá tiene que ser una construcción que tiene que estar ampliamente ensamblada con las necesidades de la población en general. Y obviamente como concejal, una de las propuestas que yo planteo es precisamente en el enfoque preventivo, es hacer que de alguna manera la salud llegue de manera más cercana, más fluida, obviamente tiene que ser con recursos humanos y financieros y económicos, a las familias, ¿ya? Que haya una cobertura de salud primaria que vaya dirigida a la población, que vaya dirigida no el paciente al CEFAM, no el paciente al SECOF. Ojalá que la estrategia sea distinta, que el CEFAM y que los funcionarios que estén involucrados en ello vayan a la casa, vayan a donde está la persona que requiere de esos cuidados de manera preventiva, ¿ya? Porque de alguna manera de allí estaremos construyendo una mejor salud, con un mejor resguardo, desde antes que se produzca el proceso patológico, la enfermedad. Otra de las propuestas que también planteo es enfermería escolar. Y ahí también voy a hacer el enfoque en un tema que tiene que ver con el nivel y la condición socioeconómica de las familias. ¿Por qué es posible que en esas 3 comunas o en comunas de élite sí haya enfermera escolar en los colegios? ¿Ya? Y no haya, por ejemplo, una enfermera escolar en los colegios municipales, que de alguna manera se podrían prever y prevenir un montón de situaciones que van enfocadas al cuidado de la salud, ¿ya? Que tiene que ver también con la salud mental, ¿ya? Nosotros no podemos pretender que cuando los jóvenes, y de hecho con este tema de la cuarentena, con el enclaustramiento que tienen las familias, con la violencia intrafamiliar, aparezcan esos debuts, se llama, de situaciones de salud mental cuando los jóvenes ya son adolescentes, cuando ya los vemos en el secundario, cuando los vemos en la universidad o incluso en el área laboral, cuando ellos ya salen de su formación. Porque a lo mejor eso podríamos prevenirlo de manera inicial en el colegio básico, en donde cada uno esté con el planteamiento de qué está pasando con esa salud del niño y que tiene que ver con las habilidades, con las herramientas que pueda tener, con el tema de la organización familiar. Entonces, serían aspectos que serían muy fáciles de prevenir y de hecho generar una población más sana, en donde en Arica por lo menos sea digno vivir, sea digno tener la confianza de que uno va a estar resguardado. En este sistema neoliberal con el que nos impera, obviamente no nos da esas condiciones, porque la situación que se da es que cuando tú ya estás enfermo, recurres a la atención, pero ahí te enfrentas el gran dilema que tienes que ver en qué lista de espera estoy. Cuando sabemos, por ejemplo, en el tema específico de la salud mental, que la cantidad de profesionales que están en el resguardo de ese aspecto de la salud son muy escasos. Y los que no trabajan para el sector público son muy caros, ¿ya? Ir a un psiquiatra en características de privado sobrepasa los 40.000, los 50.000 pesos. Una familia que no tiene los recursos, a veces incluso ni siquiera para la alimentación, para la educación, para cosas básicas, deja pasar eso y lo ve como superfluo, lo ve como una necesidad mucho más grande, cuando a lo mejor debiera ser la primera, ¿ya? Menciono lo mismo en esta situación de enfermería en los hogares de niños, ¿ya? En el hogar de la niña, en el CREAT, etcétera, en donde los enfermeros están en esa posición y en ese rol solamente para la indicación de los medicamentos de uso controlado, cuando de alguna manera podríamos prever trabajo y estrategias de manera preventiva en el cuidado de esos niños. Obviamente no es el rol de la enfermera solamente, sino que es el rol que va a estar asociado a otros profesionales de la salud o en donde el nexo se haga de manera más fluida y de manera más directa, donde la vuelta no deba ser tan larga, sino que la vuelta sea rápida, directa, ¿ya? En donde uno va a ir evaluando de qué manera está afectada la salud de esos niños y obviamente trabajar en una complementación también con el equipo educativo de aquellos colegios,
o de aquellas instituciones en donde hay niños que están en resguardo o protegidos, que cuando tú te das cuenta no están tan protegidos, están casi a lo que Dios quiera y a lo que pueda ocurrir en esos lugares, ¿ya? Entonces este tema del derecho a la salud es algo muy amplio y tiene que estar en esta circunstancia que estamos en periodo de elecciones, ¿ya? Primero cimentado en un gran eslabón que tiene que ver con la elección de los constituyentes, para elegir a las mejores personas y que representen estas demandas. Ojo con esos independientes que pareciera que no son tan independientes y que están amparados de manera soslayada por partidos que de verdad les interesa muy poco las necesidades de las personas en general, ¿ya? Sino que le interesa más bien es el poder y seguir manteniendo los privilegios. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que las personas voten de manera informada, que las personas voten por las personas que los representen de manera transparente, de manera honesta, de manera directa. No aquellos que estén ofreciendo sueños, porque tanto los concejales, como los alcaldes, como los gobernadores, no pueden ofrecer sueños. Yo, como una propuesta de candidata a concejala, lo que estoy ofreciendo es trabajo, y un trabajo transparente, que es lo que yo he hecho siempre como dirigente gremial y como enfermera en mi trabajo clínico que realicé durante aproximadamente 18 años, ¿ya? Que tiene que ver con un trabajo en donde no sea solo yo la que esté haciendo cosas para los demás. Tiene que haber una retribución de la población en donde ellos estén permanentemente, por un lado, fiscalizando y por otro lado también viendo de qué manera construimos entre todos. Porque no es el trabajo del equipo de concejales, es el trabajo de la población de manera organizada, a través de juntas de vecinos, a través de clubes deportivos, a través de agrupaciones de adultos, de personas mayores, ¿ya? Entonces, de alguna manera, el trabajo va a ser fluido y va a ser un feedback. No va a ser la población mirando cómo trabajan aquel grupo de, ojalá, concejales paritarios y viendo si cumplieron o no con las promesas que me hicieron. No, acá tiene que haber una fiscalización permanente, no una fiscalización de ir y a lo mejor y sancionar, sino que una fiscalización de pedir, en cierta forma, de qué manera yo estoy cumpliendo con el trabajo que prometí. Y los constituyentes más aún, ¿ya? Porque en este caso ellos van a ser responsables de consagrar en una nueva constitución todas las demandas y todos esos derechos que aún están pendientes y los que ni siquiera hemos considerado. Por ejemplo, el tema del reconocimiento de los pueblos originarios, del pueblo tribal afrodescendiente en Arica, de los recursos naturales, de los recursos del mar, o sea, una diversidad amplia de cosas que tenemos que hacer y que sería la mejor forma de hacerlo con un objetivo antineoliberal, paritario, y en donde estén consideradas todas las personas de la más posible esencia de cualquiera de nosotros, pensándonos como personas que sean dignas de los derechos que merecen y de una vida digna, ¿ya? No midiéndonos por nuestras condiciones, por nuestras capacidades, por nuestro dinero. Eso. Muy bien, Oscar. Sí, efectivamente, yo creo que las personas, si uno pudiera aconsejarles, deben primero conocer a los candidatos, a las candidatas y que bueno, que hayan tenido una vida consecuente con los principios democráticos, consecuentes con las luchas que ha tenido el pueblo de Arica, las luchas medioambientales, las luchas sociales. Primero la consecuencia y la ética de cada uno de los candidatos o candidatas. Eso es lo primero. Y lo segundo también son las propuestas, porque en algún momento cada uno de nosotros como candidatos debemos salir, particularmente los candidatos a constituyentes, debemos salir de los principios generales y empezar a elaborar propuestas
particulares, una por una, para ponerlas en el debate de la gente, porque sin duda nosotros también planteamos de que esta constitución y esta campaña, por lo menos la que estoy desarrollando yo, donde es parte de estos encuentros constituyentes que generen que la gente se empape más de contenidos diversos que tienen relación con la nueva constitución, pero que también veamos espacios que ocurren en la vida comunal, ¿no es cierto?, en la vida regional. Una labor educativa importante, pero lo esencial es de que esta constitución, estas propuestas las queremos hacer con los que nos están viendo, los que nos están también de una otra manera evaluando, ¿no es cierto? Porque no queremos que la gente quede al margen de esto, para que así efectivamente, antes de la elección, ustedes se puedan conformar un escenario de los temas constitucionales y los temas constitucionales llevarlos a la casa para que entiendan el valor que tiene su voto, de que no es ajeno a la vida de cada uno de los ariqueños y ariqueñas el votar, en este caso por concejales, alcaldes, gobernadores y constituyentes, porque va a tener mucha incidencia en los próximos 40 o 50 años de su familia. Y efectivamente, como dice Minosca, esta es una votación política, porque acá usted va a cambiar, a partir de la elección de los constituyentes, va a cambiar a quien quiere que haga, ¿no es cierto?, que ayude a construir la constitución política de Chile. No hay nada más político que eso. Y esa es una opinión que tiene que tener usted en su casa, que no es ajena. Entonces, el llamado es a toda la población a que no hayan en Arica elegidos, no sean elegidos solo 3 constituyentes, sino que en Arica sean 191.000 constituyentes, donde haya un diálogo permanente entre los constituyentes y ustedes, y donde rompamos la barrera de votación. En la votación en el plebiscito de octubre, los ariqueños votamos 85.000 personas en Arica. ¿Y saben ustedes cuánto es el espectro electoral total de Arica y Parinacota? 191.000. 191.000. Es decir, casi 110.000 no fueron a votar, lo que es tremendo. Entonces, por eso yo digo 191.000 constituyentes. Y nosotros como candidatos debemos incentivar a que asistan los 191.000 a votar. Despedida también, querido Sergio. Me quiero tomar de lo que tú estás diciendo, Germán. Creo que, o sea, me interpreta plenamente ese discurso. Creo que efectivamente la representatividad de quienes vayan a estar en este trabajo tan importante y tan intenso de armar, construir como la carta magna, como la guía de navegación de un país por mucho tiempo, requieren hartas cosas. Pero justamente una de las cosas que más yo creo que se requiere, y es donde más temores tengo, no necesariamente en Arica, no lo sé, en general, es la conexión de las personas que salgan electas y que asuman esta tarea de constituyente con la realidad social. Una conexión que no sea solamente discursiva, que no sea solamente de declaración o de ocasiones, sino una conexión más bien orgánica, que no tiene que ver con militancias en partidos o en organizaciones, sino que tiene que ver con buscar fórmulas en que quienes sean elegidos o elegidas o elegides puedan como de verdad tener una especie como de obligación de retroalimentación y de compartir con sus electores y con quienes está tratando de representar. Y en ese sentido, aprovecho de pasar el aviso, no es un aviso, es más bien un deseo. Creo que una de las cosas importantes que hay que establecer en las normas, en la constitución política del Estado, para que de verdad
para que de verdad el poder se democratice en Chile, los poderes políticos, porque los económicos son más complejos de democratizar y esa es otra tarea, eso hay que hacerla de otra manera. Pero para democratizar el poder político es súper importante que toda persona o todo cargo de elección popular tenga la posibilidad de ser revocado, o sea, por sus propios electores. O sea, no puede ser, porque uno de los grandes argumentos que tiene la gente, no son los jóvenes, la gente que no quiere votar o que ya le da lo mismo, es la decepción, es la desesperanza. Si la crisis de credibilidad que hay en Chile respecto de las instituciones y de los liderazgos políticos es enorme, o sea, ya no le creemos a nadie y con justa razón. Entonces, es necesario que tengamos la garantía de que si un diputado, un senador, un concejal, un alcalde no cumple, no sé, hay que ver cuál es la forma orgánica de eso, pero tiene que ser posible que la ciudadanía, no teniendo que atravesar por pruebas casi como imposibles de superar, tenga la posibilidad de manifestarse, decir, sabe, nosotros elegimos a este compadre o a esta comadre y resulta que no hay que ver con lo que nos prometió, no va por ahí, nosotros queremos esta otra cosa y somos la gran mayoría. Así que de vuelta para la casa y se va otro para allá. Creo que eso es fundamental en un Estado de verdad democrático. Eso, yo desearles tanto a Ninosca como a ti, Germán, mucho éxito en sus campañas. Ojalá les vaya suficientemente bien como para que ocupen los cargos a los cuales están postulando. Si eso no ocurriera, que por lo menos tengan la posibilidad de dialogar y de sembrar mucho de lo que ustedes han dicho acá con la comunidad de nuestra región. Eso, un abrazo para todos. Muchas gracias, querido Sergio. Bueno, muchas gracias también, querida Ninosca, por su tiempo, por sus expresiones. Estamos poniendo término, nos hemos pasado un poco en el tiempo, pero ha sido una muy buena conversación, con muy buenas opiniones, con una diversidad de opiniones. Quiero agradecerle también a Gonzalo Bacigalupe, que nos estuvo acompañando en este encuentro constituyente, y los quiero invitar para el próximo miércoles a la misma hora con otra conversación tan interesante, ojalá, como la que hemos tenido. Vuelvo a agradecerles, Ninosca, Sergio, muchas gracias por todo, muchas gracias por sus opiniones, y nos vamos a despedir del programa viendo los videos promocionales de quienes vamos como candidatos. Vamos a ver el video de Ninosca, de Gonzalo Bacigalupe, aun cuando se fue, para que lo conozcan más, y de su anfitrión, que les habla. Así que un abrazo para todos, un abrazo Ninosca, un abrazo Sergio. Gracias. Y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Buenísimo, gracias. Gracias. Como candidata a concejala, uno de mis primeros objetivos es trabajar con un equipo que sea competente y proactivo, junto al alcalde y los concejales. Pero además de eso, creo que uno de los principales objetivos de toda la ciudadanía en general, no solo de Arica, sino que de todo Chile, es ir a votar el 11 de abril por una nueva constitución, porque a través de ellas dejaremos refrendados todos los derechos y las demandas que están pendientes, como ellos, la salud, la educación, las pensiones y también el reconocimiento de los recursos naturales y los pueblos originarios. Hola, soy Gonzalo Bacigalupe, candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 9. Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca. Soy profesor, soy psicólogo, soy salubrista. Me interesa de sobremanera el poder tener una constitución que considere a la salud como un bien común. Para que la salud sea un bien común, no solo necesitamos acceso a una salud de calidad para todos y todas y todes, sino que además necesitamos asegurar una serie de otros derechos sociales, como una buena educación, una vivienda digna, un ingreso mínimo, una jubilación digna. Eso va a asegurar que podamos tener un buen vivir, pero además necesitamos poder ejercer la soberanía como ciudadanos y ciudadanas, es decir,
tener un gobierno que nos ayude a conseguir estos derechos sociales y derechos humanos. Para ello necesitamos, por ejemplo, un parlamento fuerte, plebiscitos revocatorios y una muy buena descentralización, además de poder tener y constituir un país plurinacional. Yo espero que me apoyen para poder llegar y ser delegado en esta Convención Constitucional y así representarlos a todos ustedes y poder ser el puente entre sus necesidades y valores para plasmarlos en la Carta Fundamental. Germán Mondaca Reiteri, contigo somos más constituyentes.